que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El segundo texto del leccionario está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 12. Lo leo rápido porque entiendo que todos los consiguen rápido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me envolví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Ahora lean el versículo 20 de ese mismo texto, de ese mismo capítulo, perdón. Dice: esta es la explicación del ministerio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el último texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, 21, disculpen, sí. Confusión aquí entre el versículo y el capítulo. 21, 22 al 25. Dice así: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que alumbra, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán en ella a ella todas las riquezas y el honor de todas las naciones. Nunca entrará en ella nadie impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Está el 25, pero leí hasta el 26. Muy bien, el texto de la predicación de este día, hermanos, se encuentra en Éxodo capítulo 33, desde el versículo 12 hasta el versículo 34, hasta el capítulo 34, versículo 10, disculpen. Éxodo 33, versículos 12 hasta el 34, 10. Muy bien, dice así: Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras
y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Enseguida Moisés se inclinó al suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate con nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo ha sido realizada. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor ahora para que Dios nos ayude en el entendimiento de su palabra. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por darnos este tiempo para adorarte, para escuchar y leer tu palabra, para como hermanos congregados unirnos a la iglesia que está en el cielo, Señor, y proclamar tu grandeza y alabarte por tu gran bondad. Pero sobre todo, Señor, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. Dice tu palabra con claridad que donde están 2 o 3 reunidos, allí tú estás presente. Y también dice tu palabra que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y porque estás con nosotros, Señor, ayúdanos en este momento. Primero, a prestar atención a tu palabra. Que no veamos esto como un mero discurso humano, sino que realmente entendamos de que tú estás en medio del sermón proclamando tus verdades para la edificación y para la confrontación de tu pueblo. Pero también, Señor, ayúdanos a entender, porque nuestro entendimiento no está de lo suficientemente entrenado, Dios. Nos hace falta tu luz. Nos hace falta que tu Espíritu Santo venga a nosotros y abra nuestros ojos, cambie nuestros corazones, edifique nuestras vidas, nos conmueva hasta lo sumo para vivir, Señor, conforme a tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú estés en medio de tu iglesia, obrando en medio de ella para la edificación de cada uno de nosotros, Señor. Amado Padre, quiero rogarte que también tengas compasión del predicador. Señor, no tomes en cuenta sus debilidades y utilízalo como un brazo de barro para que toda la gloria sea para ti. Haz que predique con claridad, haz que predique con pasión, haz que predique, Señor, con relevancia para aplicar tu palabra, Señor, a la vida y al contexto de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que hoy tú seas glorificado por medio de este momento y que seas glorificado también en la vida de cada una de las personas que se han congregado en este tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivir junto a una persona es algo que puede cambiarnos la vida. Si no lo saben, puede consultar con cualquier persona casada, e incluso el hecho de que ustedes el día de hoy sean lo que son, es decir, que se comporten de la forma como se comportan, piensen como piensan, tiene que ver mucho con las personas con las cuales ustedes se han convivido alrededor de su vida. Parte de lo que nosotros somos tiene que ver con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Es decir, que la convivencia que nosotros tenemos con las personas claramente marca nuestras vidas y las cambia para bien o para mal. Para el cristiano, esto es algo completamente cierto también. No tan solamente a través de la convivencia entre hermanos y la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestros líderes, sino sobre todo por la relación que nosotros tenemos con Dios, por el hecho de que nosotros convivimos con Dios. La experiencia que tenemos, hermanos, con Él cada día, el hecho de que seamos cada vez más conscientes de que Dios habita en nosotros y que Dios está en medio de nosotros, es algo que cuando lo comprendemos correctamente, nos transforma totalmente y nos hace vivir de una manera totalmente diferente. Porque si la convivencia, hermanos, con los seres humanos nos cambia y nos
modifica, cuánto no más la convivencia con Dios. Si habitar entre hombres pecadores marca nuestras vidas, cuánto más no será al estar con Dios. Y es este asunto particular que yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana, sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y con esto, hermanos, no solamente me refiero a la presencia de Dios que está en medio de su pueblo cuando la iglesia se congrega, porque Dios dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, sino también la presencia de Dios que nos acompaña cada día, en cada instante de nuestras vidas, porque cada cristiano ha sido designado y mostrado en las Escrituras como templo y morada del Espíritu de Dios, que no es otro que el Dios de las Escrituras. Espero de Dios, hermanos, que hoy podamos meditar y considerar esta preciosa realidad espiritual que Dios nos ha concedido en Cristo y sea para nosotros de crecimiento y sobre todo para la gloria de Dios. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es cómo esta historia realmente no es tan hermosa como nosotros tal vez pensemos que es, ¿no? La historia de Éxodo, capítulo 32 hasta el 34, del 33 al 34, disculpen, es una historia que realmente está marcada por una serie de eventos que son bastante traumantes en la Escritura. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios en ese momento había dicho con claridad que ya no habitaría en medio de su pueblo. Lo que antecede el capítulo 33, en los versículos, por ejemplo, el versículo 1 y el versículo 2, es que el pueblo de Israel se habían hecho un ídolo, un becerro de oro. Moisés se había apartado para poder recibir de parte del Señor las tablas de la ley, y mientras los israelitas esperaban, dijeron, nosotros no sabemos qué habrá pasado con ese Moisés, así que por favor, Aarón, haznos un becerro de oro para que nosotros le rindamos adoración. La Escritura dice que ellos tomaron el oro que tenían, lo fundieron, hicieron un becerro de oro. Al final de cuentas dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Hicieron fiesta, empezaron a bailar, a danzar, a adorar ese becerro de oro, y en ese momento Moisés baja con las tablas de la ley, las cuales las lanza al piso, se rompen completamente, y el Señor se llena de una gran ira en contra de su pueblo. Imagínense, hermanos, haber estado en la presencia misma de Dios, recibir de Dios su más importante precepto para el pueblo, que era la voluntad de Él para con ellos, y cuando llega, ellos están quebrantando su ley y obrando de mala manera. Esto hizo que Moisés se llenara de ira, pero la ira de Dios fue superior que la de Moisés. Moisés tomó el becerro de oro que habían hecho, dice que lo molió, lo hizo añicos, lo hizo arena básicamente, y lo dio de beber a los israelitas como condenación para ellos. En ese momento él reprendió fuertemente a Aarón, quien participó de ese pecado, y juzgó al pueblo por medio de un reto. Moisés se paró en medio del pueblo y preguntó, ¿quién de ustedes está con el Señor? ¿Quién está de parte de Dios? Y automáticamente toda la tribu de Leví se apartó del lado de Moisés, y ellos tomaron espada y hicieron juicio en contra de los israelitas. Dice la Escritura que en ese momento murieron aproximadamente 3,000 hombres bajo la espada de los levitas. Hermanos, estas expresiones de enojo que se encontraban en Moisés no eran nada comparadas con la ira de Dios, la cual hervía y apeligraba con caer sobre ellos. Más adelante, hermanos, a causa de ese mismo pecado, Dios los hirió con enfermedades y declaró que subiría con ellos el ángel del Señor, pero no él, puesto que eran un pueblo terco y desobediente. El resultado de ese evento, hermanos, el resultado de la idolatría del pueblo de Israel, es que Dios había hecho el tabernáculo, y Dios lo que hizo fue quitar el tabernáculo del pueblo de Israel diciendo, mi presencia ya no estará con ustedes. ¿Por qué? Porque han cometido idolatría y han pecado terriblemente en contra mía. Y aquí es donde dice en el versículo 2, yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Fíjense, hermanos, entonces la gran problemática que plantea Éxodo capítulo 33 y 34. Esta es la gran problemática que plantea este texto. Y es el hecho de que el pueblo de Israel, por su pecado, por su idolatría, por su terquedad, por su dureza de corazón, Dios no podía habitar entre ellos. ¿Por qué? Porque si Dios habitaba entre ellos, los destruiría totalmente a causa de sus pecados.
Y de hecho ya Dios había ejecutado varios juicios en contra de ellos. En una ocasión Dios abrió la tierra y se tragó a unos israelitas a causa de su pecado. Ese tipo de cosas eran las cosas que le esperaban al pueblo de Israel a causa de su maldad, a causa de su iniquidad. Y uno podría pensar, hermanos, que bueno, eso fue algo muy excepcional por causa del pecado del pueblo de Israel, ¿no? Y la pregunta es si realmente nosotros somos diferentes. Y la realidad es que no. Porque lo mismo que sucede aquí, hermanos, es lo mismo que sucede en el huerto del Edén. El pueblo de Dios, en este caso Adán y Eva, ¿no? Eran el único pueblo de Dios existente en ese momento. Peca contra el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Lo saca del Edén. Es el lugar de su presencia. Y ahora estos están apartados. De la misma manera, hermanos, sucede con nosotros. Nosotros también hemos pecado. Nosotros también hemos cometido idolatría. No dándole a Dios la gloria que Él merece. No poniéndolo a Él como la prioridad de nuestras vidas. Endiosando otras cosas. El dinero, la comodidad, cualquier cosa. No dándole el lugar que Dios merece. La idolatría está en lo más profundo del corazón del ser humano. Nosotros, hermanos, no somos diferentes al pueblo de Israel. Por eso la Escritura dice, porque los hombres pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, por naturaleza, no tenemos derecho a la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la problemática de este texto y esa es la problemática de todo ser humano. Que ningún ser humano, en su condición natural, ningún ser humano en sus obras y en sus méritos puede contar con la presencia de Dios, no puede acercarse a la presencia de Dios por sí mismo. Si lo hiciera, quedaría totalmente destruido. Por eso es que Dios dice, yo no iré con este pueblo, porque este pueblo es un pecador, son tercos, son malvados. Y si yo voy con ellos, ciertamente los destruiré. Y es aquí donde realmente se plantea la solución. Cuando Moisés ve esto, lo que sucede, hermanos, es que él intercede por el pueblo de Israel. Israel no puede hacer nada en ese momento. Ellos se quedan llorando en el versículo 3. Ellos lloran y se lamentan por su condición, porque Dios había dicho que ya no iba a estar con ellos. Pero aquí es donde aparece Moisés intercediendo por su pueblo. Él dice, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho quién irá con quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Moisés, hermanos, no tenían claro qué habría de suceder. No sabía qué hacer en ese momento. Por eso pide que Dios le revele qué haría y cuál era su voluntad. Entonces el Señor le responde en el versículo 14, yo mismo iré contigo y te daré descanso. En este caso, hermanos, Dios le dice a Moisés con toda claridad que él estaría con él, pero estaría con Moisés, no con Israel. Dios le promete, dice, yo estaré contigo, pero ya le había dicho a los israelitas, versículos anteriores, yo no estaré con ellos. Ciertamente Moisés contaba con el favor de Dios, ciertamente Moisés contaba con la presencia de Dios. Y muy bien, Moisés podría haber dicho, bueno, si esto es así, vamos adelante. A final de cuentas, igual los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, que es el objetivo por el cual Dios nos sacó de Egipto, ¿no? Y a final de cuentas, lo que cualquier hombre desearía, ir a la tierra donde fluye leche y miel, constar que vivir en libertad y tener mucha prosperidad. Eso es lo que cualquiera quisiera, ¿no? Parece ser una buena opción para Moisés. Incluso una buena opción para muchos de nosotros. Pero ¿qué dice Moisés en esto? Versículo 15. Moisés dice lo siguiente, o vas con todos nosotros, o mejor, no nos hagas salir de aquí. O vas con todos nosotros, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Ahora, ¿por qué Moisés insiste, hermanos, en que Dios esté con su pueblo? ¿Por qué Moisés insiste en que Dios esté en medio de su pueblo? Hermanos, el Señor les había dicho en este momento que los enviaría donde fluye la leche y la miel. Dios les enviaría a su ángel para que el ángel luchara por ellos y los protegiera. Dios había dicho que ante él caerían sus enemigos. Israel podría pasar por el desierto de la forma más tranquila posible. Pero para Moisés, hermanos, esa propuesta no era suficiente. Para Moisés esto no tenía sentido. Para Moisés esto no era aceptable. Moisés dice, Señor, no nos lleves si tú no estás. No nos importa, no me importa si nos vas a llevar al lugar donde fluye leche y miel.
No nos importa si realmente tú nos vas a dar riquezas o prosperidad. Si tú no estás con nosotros, si tú no vas con nosotros, déjanos morir aquí. Déjanos en el desierto, no importa. Si tú no estás conmigo, Señor, si tú no vas con tu pueblo, entonces preferiblemente déjanos en este desierto y haznos morir de una vez. Hermanos, ¿por qué esto es así? Porque Moisés entendía algo que muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos. Y es que la presencia de Dios, el estar en comunión con Dios, vale más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué es, hermanos, la leche y la miel sin Dios? Se vuelven vinagre y arena. Para Moisés, hermanos, lo más importante era que Dios estuviera en medio de su pueblo. Y para nosotros también debería ser lo más importante para nosotros. Y es aquí, hermanos, donde ante la intercesión de Moisés, el Señor le responde en el versículo 17, está bien, haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hermanos, es por la petición de Moisés, es por la intercesión de Moisés, que Dios dice, yo iré con ustedes, a pesar del pecado de Israel. Hermanos, el resultado final de esto es que más allá de todo, es que Dios establece el tabernáculo en los capítulos siguientes y habita finalmente en medio de su pueblo. Y esto, hermanos, nos habla a nosotros de la forma como nosotros podemos contar con la presencia de Dios. Moisés intercede por Israel. Y porque Moisés es amigo de Israel, Moisés es amigo de Dios, porque Moisés es quien cuenta con el favor de Dios, es que Dios decide estar en medio de Israel. Pues esto nos habla, hermanos, de Cristo Jesús. Cristo, hermanos, es el que intercede en nuestro favor. Él es el que se pone entre Dios y su pueblo. Y porque Cristo no solamente es su amigo, sino es su Hijo, el Hijo del Padre, Dios mismo encarnado, es que Cristo habita entre nosotros. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos justos. Y a veces incluso dentro del mundo evangélico se dice, ¿no?, que ciertas cosas atraen la presencia de Dios o que ciertas cosas hacen que la presencia de Dios se vaya. Hermanos, el único motivo por el cual Dios está en medio de nosotros es porque Cristo intercede por nosotros. Es porque Él está en su trono intercediendo por nosotros hoy. Nosotros contamos con el beneficio, el buen trato de Dios para con nosotros, porque Cristo, de quien habla Moisés, está al frente de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos, el hecho de que nosotros contemos con la presencia del Señor? ¿Por qué es tan importante que nosotros comprendamos lo que significa esto para los creyentes? Esto es importante, hermanos, porque hay beneficios que son invaluables en cuanto a este tema. Dice el versículo 16, cuando Moisés habla sobre esto, él razona y dice, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? La segunda pregunta es, ¿en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? En este punto, hermanos, tenemos que entender que hay dos beneficios de la presencia de Dios en medio de su pueblo que están prescritos en este texto. Primero, el hecho de que Dios habite en medio de su pueblo significa para ellos o significa para nosotros que nosotros contamos con la gracia del Señor. Si Dios se aparta de nosotros, significa que Él no es favorable con nosotros, no es generoso con nosotros, no quiere derramar su gracia sobre nosotros. El hecho de que Dios esté en medio de su pueblo significa que Él está en medio de su pueblo para bendecirlo, para darle de su gracia, para darle de su favor, para darle de su misericordia. Y para esto, hermanos, el pueblo de Israel tenía que entender que necesitaba de la presencia de Dios. Una de las formas que yo veo cómo se mostraba esto, por lo menos en el libro de Éxodo, es que Dios se manifestaba en ese momento a través de una nube y a través de una columna de fuego. Y algunas personas no entienden lo que eso significaba. Bueno, en el día era una sombra en medio del desierto, y ustedes no tienen ni idea de lo importante que es una sombra en medio del desierto.
Si usted está en el desierto y tiene que soportar el sol inclemente por aproximadamente unas 12, 14 horas, usted se va a desmayar, se va a deshidratar completamente y va a caer muerto en unos cuantos días. Pero el Señor estaba en medio de su pueblo y los cubría, les daba sombra en un lugar donde no había sombra. Pero el desierto tiene otra cara. Y es que el desierto, hermanos, en medio de la noche, cambia la carta completamente. En el desierto, hermanos, cuando es de noche, el frío es demasiado fuerte. Cambia totalmente la temperatura. Hasta tal punto, hermanos, que en efecto podrías morir de hipotermia. Pero en ese momento Dios levanta una columna de fuego, que sería como una clase de fogata inmensa para todo su pueblo, en el cual ellos podrían calentarse alrededor de él. Y eso demostraba el favor de Dios para con Israel. ¿En qué? En un lugar donde es imposible mantenerse con vida, Dios los mantuvo con vida. Ojo, esto no significa que no habían aflicciones, que no habían padecimientos, que no habían pruebas. De hecho, el desierto es un lugar de muchas pruebas, pero Dios estaba en medio de ellos y Dios los estaba cuidando, Dios los estaba protegiendo. Pasaron tiempos de hambre, pasaron tiempos de sed, pasaron tiempos difíciles de aflicción y de incomodidad, pero Dios estaba en medio de ellos y Dios fue favorable para con ellos. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nosotros podríamos decir como el salmista, si Dios no fuese estado conmigo, yo fuese perecido totalmente. Porque tú puedes ver todas tus aflicciones, pruebas y dificultades, pero ¿qué fuese pasado si Dios no fuese estado contigo en todos esos momentos? ¿Qué fuese pasado si la presencia del Señor no nos fuese acompañado en ese instante? Ciertamente fuésemos decaídos. Nuestros matrimonios estuvieran destruidos. Nuestras vidas fueran terriblemente peor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que a veces nosotros caemos en el pecado que tenía el pueblo de Israel. Que para ellos, hermanos, era mucho más importante tener comida, tener bebida, tener las comodidades antes que tener al Señor. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. Nosotros necesitamos principalmente de Dios y después de lo demás. Lo segundo que muestra la segunda pregunta de ese texto, del versículo 16, es que el pueblo de Israel, automáticamente al contar con la presencia de Dios, eso cambiaba totalmente quiénes eran ellos. Dice allí Moisés, dice allí claramente, ¿en qué nos diferenciaríamos nosotros de los demás pueblos si tú no estás en medio de nosotros? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de los pueblos paganos si tú no estás en medio de tu pueblo? Si tú no estás en medio de tu pueblo, nosotros somos tan iguales a todos los demás. Nosotros somos tan iguales a los cananeos, a los fereceos, incluso a los mismos egipcios. Somos idénticos a ellos si tú no estás en medio de nosotros. Esto nos dice claramente que el hecho de que Dios more entre nosotros cambia completamente lo que somos. Y es increíble, hermanos, porque si bien Dios estaba en medio del pueblo de Israel, Dios no estaba dentro de muchos de los israelitas, porque muchos eran incrédulos y de hecho la generación de Moisés todas murieron en el desierto por causa de su incredulidad. Es decir, esto, hermanos, a pesar de que no era tan potente como lo es en el Nuevo Testamento, sí tenía un efecto en ellos. Es decir, Israel tenía que verse a sí mismo de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios estaba entre ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos de que nosotros somos declarados el templo y la morada del Espíritu Santo. Nosotros, cada uno de nosotros, cuando creemos en el Evangelio, dice la Escritura que Él pasa a morar entre nosotros. Que ahora hay una casa que habita el Espíritu Santo y esa casa es nuestro cuerpo. Dios habita en medio de su iglesia, pero también Dios habita en cada uno de los miembros de su iglesia. Y eso cambia lo que somos. Eso cambia totalmente lo que somos. Normalmente, hermanos, nosotros nos definimos de formas que son equivocadas. Nos definimos por nuestra crianza, nos definimos por nuestra nacionalidad, nos definimos incluso por el dinero, ¿no? Cuánta capacidad económica tenemos. Nos definimos por nuestros estudios, si somos profesionales o no. Nos definimos de 1500 formas. Pero lo que debería verdaderamente definirnos por encima de todas las cosas, hermanos, es que somos de Dios. Es que somos el pueblo de Dios.
que Dios habita en nosotros. Y ese hecho es más que suficiente para todos nosotros. Supongamos, hermanos, por un momento, que usted fuese amigo de la persona más importante sobre el planeta Tierra. Supongamos, hablemos de el presidente de Estados Unidos. A mí no me cae muy bien Biden, pero Biden, no sé cómo se pronuncia. Automáticamente usted sea el mejor amigo de la persona más importante sobre la faz de la Tierra. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve. Así usted sea una persona insignificante, que no tiene casa, que no tiene nada, que vive en la calle incluso. El hecho de que usted sea el mejor amigo y habite con él y conviva con él, eso automáticamente cambia cómo las personas lo ven. Incluso usted mismo se va a dar cuenta de que usted es diferente. Ahora, ¿qué significa entonces para nosotros que el Espíritu Santo habite en nosotros y esté en nosotros continuamente? Porque si no lo sabe, el Espíritu Santo es mucho más importante en todos los sentidos a un presidente humano. Querido hermano, el hecho de que Dios more contigo, que Dios more en su pueblo, que Dios more con su iglesia, cambia completamente lo que nosotros somos. Hermanos, esto nos debe llevar a considerar lo valioso que es tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Lo valioso que es que nosotros contemos con esa presencia de Dios en medio de su iglesia. Nosotros tenemos que darle una suprema importancia a este tema. Porque a mí particularmente, hermanos, cuando Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos llevas a ningún lado, me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, sin mí nada pueden hacer, ¿no? Si tú no cuentas con mi presencia, si yo no estoy contigo, si tú no estás en mí, ¿qué puedes hacer? La Biblia dice que no podemos hacer nada. Hermanos, todos nuestros planes, todas nuestras empresas y todos nuestros objetivos no son nada si Dios no va con nosotros. Y yo creo que si tú y yo entendemos lo valioso que es contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podremos decir con el apóstol, con Moisés, no nos lleves a ningún sitio si tú no vas con nosotros. Yo creo que esto es muy importante porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y tomamos actitudes o posturas con las que Dios no está de acuerdo. Nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de ahí, no me lleves a mí. Si yo no voy a contar con tu favor, si yo no te voy a agradar con lo que estoy haciendo, Señor, líbrame de eso. Líbrame de no contar con tu favor. Líbrame de no contar con tu gracia y tu misericordia para cualquier cosa que yo esté haciendo. Hermanos, la leche y la miel se vuelven vinagre y sal sin la presencia de Dios. Como dice Jim Carrey, ¿no? Esto lo dije hace unos sermones atrás, que todas las personas deberían tener el éxito que desean para que se den cuenta al final que eso no es realmente lo que necesitan. Yo creo que nosotros tenemos que aprender eso mismo. Ahora bien, hermanos, Dios no solamente nos muestra en este texto la forma como Él decide habitar con su pueblo, sino también la revelación gloriosa de lo que implica que Dios esté con nosotros. Por eso es que la Biblia no termina allí, sino que Moisés dice y le pide al Señor que le muestre su gloria. Moisés le ruega al Señor que él pueda ver todo su esplendor, dice el versículo 17. En la Reina Valera dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y hermanos, esta gloria no es un atributo específico del Señor, de hecho la gloria de Dios no es un atributo en sí, sino que es una expresión integral del carácter de Dios, es el esplendor de su naturaleza, es la hermosura de su majestad, es la contemplación de todo lo que Él es en una imagen indescriptible. Y yo quisiera, hermanos, que tú entendieras bien esto, porque lo que pide Moisés en este texto puede parecer algo normal, pero realmente el hecho de que nosotros comprendamos que es Moisés quien está pidiendo esto,
es de vital importancia. ¿Por qué? Porque Moisés es el único hombre en la Biblia que se nos dice que hablaba con Dios cara a cara. Se nos dice, hermanos, que Moisés habitó en la presencia de Dios directamente y que cuando él bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba a causa de la gloria de Dios que lo había impregnado. Es decir, hermanos, si hay un ser humano sobre la faz de la tierra en ese momento que conocía a Dios, que conocía la gloria de Dios, que conocía quién era Dios, ese era Moisés. Si había alguien que había experimentado el poder ver a Dios cara a cara o entender a Dios o comprender a Dios, ese era Moisés. Sin embargo, Moisés dice, Señor, quiero poder ver tu gloria, quiero verte más, básicamente. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero poder contemplarte en toda tu gloria. Quiero conocerte de forma más cercana. Y es allí donde el Señor le dice, no podrás ver mi rostro. ¿Por qué? Porque nadie puede verme y seguir con vida. Dios le dice, hermano, Dios le dice a Moisés que en efecto él verá su gloria, que él revelará su nombre y dejará que su gloria brille delante de sus ojos, pero que no verá su rostro, es decir, que no lo va a ver directamente, puesto que si lo veía, perdería totalmente la vida. Así que Dios hace los preparativos. Le dice que vaya al monte Sinaí, se coloque en la hendidura de una gran roca, donde Dios lo cubriría con su mano, y al pasar quitaría su mano para que pueda ver la gloria de Dios. En ese entonces, en ese momento, en ese encuentro, por así decirlo, no debe ver absolutamente nadie, solamente Moisés y Dios. Ni siquiera los animales podían estar allí presentes. Añadido esto, el Señor aprovecha y le pide que se labre dos piedras para darles los 10 mandamientos. Es decir, que Dios revela sus 10 mandamientos al mismo tiempo que revela su gloria. Dato importante. Finalmente todo esto acontece, ¿no? Moisés se coloca en la roca, detrás de la cual podía ver a Dios. Esa roca servía como puente para poder contemplar la gloria de Dios. Y allí Moisés contempla finalmente a Dios, sus espaldas, contempla a Dios de una forma mucho más directa. Y cuando Moisés contempla esto, hermanos, él entiende ahora quién es el Dios que habita en medio de su pueblo. Y allí es donde Moisés da una de las declaraciones acerca de Dios, acerca de sus atributos, acerca de su persona más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que básicamente nos está tratando de explicar este texto es que ese Dios que describe Moisés es el Dios que habita en medio de su pueblo. ¿Sí? Para nosotros es muy fácil decir, bueno, Dios habita en medio de su pueblo, pero ¿quién es ese Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Y por lo tanto, si no conocemos quién es el Dios que habita entre nosotros, no podemos entender cuáles son las aplicaciones e implicaciones de que eso esté o sea una realidad en nuestras congregaciones. Al ver la gloria de Dios, Moisés pudo expresar Señor, Señor, que básicamente era una manera de decir lo emocionado que Moisés estaba. Y dice, Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Y esto habla de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es importantísimo en el contexto de este texto. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, de que el pueblo de Israel cometió uno de los pecados más horrendos en toda la escritura, hasta tal punto de que Dios estaba a punto de eliminarlos por completo. De hecho, en una ocasión le dice a Moisés que los eliminaría y que haría un pueblo nuevo a través de Moisés. Prácticamente borró y cuenta nueva. Pero a pesar de todos los acontecimientos que habían pasado en el contexto de este texto, lo primero que dice Moisés es Dios, el Dios que habita entre nosotros. Ese Dios es un Dios clemente y compasivo. Es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que es lento para la ira. Ese es el Dios que habita en medio de su pueblo, hermanos. Dios no es un hombre que tiene un látigo y está esperando que alguno de nosotros se equivoque para poder castigarlo. Dios es lleno de compasión y es lento para enojarse. Y así Dios trata en medio de su pueblo, ¿no? Nosotros aquí, hermanos, que estamos congregados, Dios está en medio de nosotros, ciertamente.
Y todos nosotros tenemos pecados, todos nosotros tenemos debilidades. Incluso mientras nosotros estamos aquí congregados, más de uno ya ha cometido varios pecados, en pensamiento, en mente y alma. Si Dios no fuera compasivo, y si Dios no fuera lento para la ira, y si Dios no fuera misericordioso con nosotros, ya fuésemos caídos muertos cada uno de nosotros. Pero Dios es compasivo y misericordioso, hermanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos venir ante Él, sabiendo que este es el Dios que habita entre nosotros, que está lleno de compasión y que está lleno de misericordia. Que todo aquel que viene a Él, hermanos, con fe genuina, cada vez que viene a Él, a pesar de su maldad, a pesar de sus pecados, pueda hallar perdón y la misericordia que abunda en Él. Querido hermano, si tú has pecado, tú puedes contar con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y grande misericordia y amor. Él es clemente y compasivo para con su pueblo. Él no sostiene para siempre su querella, sino que muestra su amor y su misericordia a cada uno de nosotros. Continúa el texto diciendo, Él es grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Qué hermosa es esta descripción, hermanos, porque esta descripción que habla de el grande amor y la fidelidad de Dios, habla de que Dios es un Dios fiel a su pacto, de que Dios no se deja llevar por el pecado de otros, de forma que Él quebrante sus promesas o que Él quebrante su pacto, sino que Él siempre lo cumple. Él cumple su palabra. Dios ha de ser fiel a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es grande en amor y fidelidad. Y ese amor, hermanos, no es solamente un amor para nosotros, los adultos, ¿no? Allí Moisés dice que Él muestra su amor por ¿cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. ¿Y a qué generaciones se está refiriendo allí? Claramente ese texto, hermanos, es un eco, ¿no?, del segundo mandamiento, donde Dios dice que Él muestra su amor a aquellos que le obedecen. A los que aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y aquí, hermanos, muestra el hecho de que este Dios que habita con nosotros no solamente está interesado en mostrar su fidelidad y su amor para con nosotros los adultos, sino también con las generaciones venideras, es decir, para con nuestros hijos. Nosotros creemos que el pacto que Dios ha establecido en su palabra, ese pacto del cual nos habla su fidelidad y su amor, no es un pacto en el cual estamos incluidos solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Y por lo tanto, contamos para la presencia con ellos también, para la presencia de Dios para con ellos. Este texto, hermano, me recuerda a lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que habita en medio de nosotros. Además, hermanos, este es un Dios perdonador y misericordioso. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este Dios que habita entre nosotros, hermanos, es alguien que está dispuesto a perdonar a aquellos que pecan contra Él. Pero también, escuchen bien esto, Él no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, hermanos, que básicamente el 75% de esta porción es gracia. Es gracia. Bueno, podríamos decir que aquí también hay gracia, pero usted sabe a lo que me estoy queriendo referir, ¿no? Es decir, Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, es un Dios lento para la ira, que muestra amor, que muestra fidelidad. Esa es la gran gracia del Señor, pero también dice, Dios es un Dios justo, que castiga al culpable, que castiga incluso la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Primero, debemos comprender que los atributos principales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a Dios y su presencia en medio de su pueblo y en medio de nosotros, tienen que ver con su misericordia y su gracia. Porque si no fuese así, Dios no podría habitar entre nosotros. Pero el mismo hecho de que Dios habite entre nosotros y que Dios sea un Dios justo, nos debe hacer tener temor de pecar contra Él. Esto lo vemos, hermanos, por ejemplo, en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos presupone el hecho de que Dios ha establecido su tabernáculo en medio de su pueblo. Y como Dios ha establecido su tabernáculo en medio de su pueblo, Él habita en medio de su pueblo.
¿Y qué es lo que dice el libro de Levítico? Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios allí? Iglesia, ustedes tienen que ser santos. No principalmente porque es un deber moral, que lo es. No principalmente porque ustedes tienen que ser santos. Ustedes tienen que ser santos porque el Dios que habita en ti es un Dios santo. Y ese Dios santo es un Dios justo que castiga al culpable. Se lo pongo de la siguiente forma, hermanos. Si usted es un hombre recto, que practica lo que la Escritura dice en cuanto a la disciplina a los hijos, y su hijo habita con usted, ¿cómo cree que su hijo se va a comportar cuando usted está presente? En teoría, ¿no? La forma como usted eduque a su hijo o la forma como su presencia afecte a su hijo, así es como él se va a comportar. De hecho, yo recuerdo a un sobrinito nuestro que cuando estaba con la mamá, ese niño saltaba, brincaba, básicamente montaba un circo y hacía lo que le daba la gana. Pero un día nos visita y veo que está su papá y él está al lado, completamente tranquilo. Y yo me quedo extrañado, porque no es normal verlo con ese comportamiento. Y después cuando yo entiendo, yo digo, pero ¿qué ha cambiado? Y era que el papá estaba allí. Claro, no quiere decir que nosotros debamos comportarnos de esa forma, ¿no? Es como un poco hipócrita. Porque cuando está se me comporto bien, cuando no está me comporto mal. Pero el principio es este, ¿no? Es el hecho de que ese Dios que es justo, ese Dios que es santo, ese Dios que castiga al culpable, está entre nosotros, hermanos. No solamente en la iglesia, no solamente en la congregación, sino que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Porque cuando tú estás en la calle, tal vez no estés con ningún hermano, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con nadie, y tú te veas tentado a pecar, tienes que recordar que Dios está allí contigo. Y si hay algo que debería cambiar nuestra conducta, hermanos, es la presencia de Dios, no la presencia de los hombres. ¿Por qué? Porque ninguno de los hombres tiene la potestad de juzgarnos, de castigarnos, como Dios de hecho sí lo tiene. Entonces cuando nosotros comprendemos quién es el Dios que habita en medio de su iglesia, quién es el Dios que habita con nosotros, entonces nuestra forma de vivir va a ser diferente. Va a ser diferente, hermanos, tiene que ser diferente. Pero lastimosamente, hermanos, pareciera que nosotros no entendiéramos esto, o por lo menos que no lo viéramos con la seriedad y con la fe que realmente amerita. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que volver a lo que Moisés hizo, ¿no? Decirle al Señor, muéstrame tu gloria, Dios. Y con esto no me estoy refiriendo, hermanos, a simplemente leer la Biblia o saber que Dios es misericordioso o saber que Dios es santo o saber, todo eso lo saben hasta los incrédulos, los demonios saben eso también. Nosotros necesitamos que sobre nuestras vidas recaiga, hermanos, la realidad de quién es Dios. Necesitamos buscar a Dios y decirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y con esto no estoy hablando, hermanos, de que usted tenga una visión sobrenatural. No. Lo que yo quiero, hermanos, es que nosotros por fin entendamos y recaiga sobre nosotros temor, asombro de quién es este Dios que habita en medio de su pueblo. Nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame, enséñame, muéstrame cómo yo debo entender esta realidad hasta tal punto que esta realidad me cambie, me transforme. No simplemente como un conocimiento teológico que podemos leer fácilmente entre los libros, sino que podamos ver la santidad de Dios, hermanos, como la vio Isaías, y temblemos ante su presencia. Que podamos ver el amor de Dios y lloremos porque Dios nos ama y nos muestra su gracia. Que nosotros podamos asombrarnos y alegrarnos de contar con este Dios que habita en medio de su pueblo. Hermanos, ¿sabes cuál es uno de los tantos
problemas que tenía el pueblo de Israel. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia en el día de hoy. Y es el problema, hermanos, de que realmente no conocemos a Dios. Dice Isaías 1:3 que el buey conoce a su dueño, al igual que el asno conoce a su dueño, pero Israel no conocía quién era su Dios. Es aquí donde yo te pregunto, hermano, ¿realmente conoces a Dios? No estoy diciendo si sabes quién es Dios, o si sabes algo acerca de Dios, si tienes algún conocimiento de teología o de la Biblia. Si no realmente conoces quién es este Dios que te habla. Si no es así, hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor y decirle: Dios, muéstrame tu gloria. Ayúdame a ver tu rostro en la faz de Jesucristo, como dice 2 Corintios capítulo 3. Y que seamos transformados de gloria en gloria al contemplar su rostro. Esto no es un conocimiento, hermanos, que nosotros podamos buscar a través del estudio humano. Es algo que tenemos que rogar que Dios nos conceda por gracia. Porque no es algo que podamos nosotros mismos encontrar con nuestras fuerzas. Tenemos que pedirle a Dios que Él se muestre a nosotros, que Él realmente impacte nuestras vidas, que Él realmente transforme nuestros corazones, que Él abra nuestros ojos, limpie nuestros oídos, mueva nuestros corazones, para que esto suceda. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros tenemos un serio problema, y es que somos demasiado, ¿cómo decirlo? Nos sentimos satisfechos con lo que tenemos de Dios, ¿no? Dejamos de sentir eso que dice el salmista: mi corazón, Señor, mi alma clama, como el siervo clama en el desierto. Y a veces la vida cristiana se vale de simplemente, bueno, tengo que orar, oro 10 minutos y ya, suficiente, voy a hacer mis cosas. Leí un versículo, leí un capítulo, ya, suficiente, voy a hacer mis cosas. Hermano, ¿dónde está la sed y el hambre por Dios? ¿Dónde está la oración de Moisés en nuestros tiempos? Decir: Señor, quiero más de ti. Muéstrame tu gloria. Ya te he conocido, te conocí en el Sinaí, pero quiero más de ti. Muéstrame quién eres tú. Y a veces no nos lamentamos el hecho de que tengamos ese corazón tan indispuesto, como si fuese normal, o como si Dios no le molestara eso. Hermanos, eso es una condición terrible, sí, delante de los ojos del mundo. Nosotros tenemos una muy buena conducta, pero delante de Dios, estamos siendo indiferentes a la gloria que Él nos está transmitiendo a través de su palabra. Dios nos está dando un regalo, hermanos, que vale más que todo lo que tú puedas imaginar en este mundo. Conocerlo a Él. Y lo vemos como tan poca cosa. No, hermanos, tenemos que arrepentirnos de esto. Con urgencia necesitamos arrepentirnos de esto. Porque necesitamos de Él, necesitamos más de Él. Y esto es algo que tú como yo tenemos que entender una vez por todas. Finalmente, hermanos, Moisés reconoce no solamente quién es Dios, sino también quién es el pueblo de Israel delante de Dios. El versículo 9, él dice: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate con nosotros. Y dice: reconozco que este es un pueblo terco. Fíjense, hermanos, que Moisés no niega el hecho de que el pueblo de Israel es un pueblo pecador. Y de hecho, lo interesante de todo esto, que a pesar de que Dios hace tanta diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel, porque nosotros vemos que los tratos son completamente diferentes, Él dice: nosotros somos un pueblo terco. Nosotros hemos pecado contra ti. Y dice: si yo cuento con tu favor, quédate con nosotros. ¿Sí se da cuenta de eso? Si yo, Moisés, cuento con tu favor,
Señor, quédate con nosotros, su pueblo. Dios estaba viendo, hermanos, a Moisés. Y porque Dios estaba viendo a Moisés, Dios estaba habitando en medio de su pueblo, por el favor que le concedía a Moisés. Y fijémonos, hermanos, que esto no quita la realidad. Él admite que que Israel es un pueblo terco. Y es aquí donde dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, límpianos de nuestra maldad y habita entre nosotros. Es aquí, hermanos, donde el Señor les dice que Él los hará su herencia, que los hará su especial tesoro, que Dios habitará en medio de ellos y que Dios los va a perdonar. Sin embargo, hermanos, todo esto apunta a algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos a Moisés. Y por muy santo que sea su pastor, yo no soy Moisés ni de cerca. Moisés intercedió, hermanos, por el pueblo, estando fuera del campamento. Pero ¿sabe una cosa? Moisés no pagó el precio por el pecado del pueblo. Moisés intercedió y logró aplacar la ira de Dios por un momento, porque más adelante nosotros vemos que Dios en la historia, Dios juró que ese mismo pueblo por el cual Moisés había intercedido no entraría en su reposo. Y aunque su presencia estuvo en medio del desierto con ellos, al morir ellos fueron apartados por completo. Esto nos señala, hermanos, que la intercesión de Moisés es una intercesión imperfecta, que el favor que Moisés puede conseguir para el pueblo de Israel es un favor imperfecto, porque Moisés es un hombre imperfecto. Pero hay uno mejor que Moisés, hermanos, que al igual que él fue sacado del campamento, es decir, sacado fuera de la ciudad de Jerusalén, y es el mismo que intercede por su pueblo ante la presencia de Dios. A diferencia de Moisés, hermanos, este intercesor clama desde una cruz, perdónale sus pecados, porque no saben lo que hacen. Pero es el mismo que gritó en agonía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ciertamente, hermanos, Dios nunca se apartó de Moisés, pero Dios sí se apartó de Cristo. El Padre abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo es el mediador por el cual nosotros hallamos la gracia suficiente delante de Dios y la razón por la cual Dios habita en medio de nosotros. Él, hermanos, es la revelación de la gloria de Dios y la razón de su perdón. Él es quien restaura la presencia de Dios en medio de su pueblo y que nos adopta como su herencia. Es Él quien nos transforma en su templo y en su morada. Y por lo tanto, es por causa de Él que nosotros podemos contar con su presencia. Hermanos, porque ahora en este tiempo ya no tenemos un tabernáculo construido con varas, con sábanas y con utensilios de oro. Ahora somos nosotros los que somos llamados su templo. Y un día, gracias a su obra, lo que no pudo ver Moisés, hermanos, escúchese bien, lo que no pudo ver Moisés, nosotros la veremos en gloria. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la promesa que Él nos ha dado es que nosotros lo veremos a Él cara a cara. Y allí, hermanos, la presencia de Dios será más grande que cualquier otra cosa y será más que suficiente para nosotros. Hermanos, Él aún el día de hoy nos recuerda que estará junto a nosotros hasta el fin del mundo. Todo gracias a su evangelio. Para concluir, hermanos, la presencia de Dios en medio de nosotros debe llevarnos a humillarnos y fortalecernos en Él. Debe llevarnos a amarlo y obedecerlo con temor y temblor. Hermanos, sea la presencia de Dios en medio de la vida la razón por la cual nosotros podemos cumplir con los propósitos de Dios. Si tú y yo contamos con esta grandiosa promesa, este grandioso beneficio de que Dios está en medio de su iglesia, que Dios está en medio de cada uno de nosotros, vivamos conforme a ello. Vivamos conforme a ello. No ignoremos esta gran realidad y aprendamos a consagrarnos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, quiero que tú nos perdones por nuestros pecados.
por nuestra maldad, por nuestra idolatría, por todo lo malo que hemos cometido, Señor, porque sabemos por tu santa ley que eso hace división entre nosotros y ti, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios lento para la ira, grande misericordia, un Dios perdonador, un Dios fiel, que no nos abandona en nuestros pecados, sino que viene a nuestro encuentro para salvarnos en Cristo Jesús. Amado Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en nuestro Salvador, en tu Hijo Jesús, para recibir el perdón de pecados, pero también, Señor, para habitar en tu presencia. Padre, te pido que tú obres en la vida de mis hermanos hoy, que tú realmente muevas sus corazones para consagrarse entre nosotros, para consagrarse, Señor, ante ti. Amado Dios, quiero rogarte que tú despiertes nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra fe, nuestras convicciones, para estar consciente de que tú estás en medio nuestro, de que tú, Señor, estás con nosotros en todo momento. Señor, te pido, Padre Celestial, que la presencia del Espíritu Santo sea palpable para cada uno de nosotros. Y si así te place, Señor, por un momento nosotros podamos ser más conscientes y más sensibles a esta realidad, para que realmente tú nos transformes a causa de ella. Te pido, Padre Celestial, que tú obres esto en la iglesia, por amor a tu nombre y por beneficio de tu iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.